¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 61, Esgrima. En una tienda de reventa cerca del gremio de aventureros, el grupo de los búhos nocturnos descargó todo el botín misceláneo de su misión de exterminio de kobolds. La mayoría de los aventureros de nivel inferior vendían su botín en estas tiendas cercanas, el precio generalmente era justo. Y esta vez, realmente ganaron más de lo esperado. El botín total ascendió a 25 monedas de plata y 60 de cobre. Una buena parte, 12 monedas de plata, provenía del cadáver del kobold anciano mutado. El resto provenía de la montaña de chatarra que habían recogido. Reunidos alrededor del carro, ahora vacío, todos lucían sonrisas de satisfacción. Para los aventureros, no había momento más dulce que el día de pago. Sostener esas monedas lisas y pesadas en sus manos hacía que cada minuto del cansancio del viaje valiera la pena. De todos ellos, Daphne era claramente la más feliz, sus ojos prácticamente brillaban con la anticipación de finalmente poder conseguir un bastón mágico apropiado. Después de separarse, Gauss echó otro vistazo al interior de su bolsa de monedas. En un día de trabajo, había ganado 11 monedas de plata. Estaba realmente impresionado con la eficiencia. Contó de nuevo mientras su estómago rugía. Era hora de encontrar una posada. Esta vez, no se dio el lujo de un festín de carne, optó por platos equilibrados, cereales, verduras y la cantidad justa de carne. Tras devorar una comida que podría alimentar a 2 o 3 hombres adultos, por fin empezó a sentirse lleno. Mientras se disponía a pagar, se dio cuenta de algo, su cuerpo se sentía cálido, como si estuviera digiriendo activamente la comida. ¿Es este el efecto de la digestión rápida? Quizás, pero considerando que el rasgo aún estaba en su nivel básico, dudaba que fuera tan drástico. Probablemente solo el placebo y el alivio del hambre jugándole una mala pasada a sus sentidos. Más tarde, Gauss se apoyó en el mostrador de la posada, charlando con Sofía, la posadera. ¿El negocio parece ir bien últimamente?, preguntó, mirando al pasillo lleno de gente y luego a Sofía, que no podía ocultar su buen humor. ¿Te diste cuenta? Sí, últimamente viene más gente al pueblo, dijo radiante. Además, puse un cartelito afuera para atraer a nuevos clientes. Gauss asintió. Recordó haberlo visto la noche anterior, un simple cartel de madera pintado con tinta tosca. No todos podían permitirse una habitación en una taberna llena. Posadas pequeñas y privadas como la de Sofía eran una buena alternativa. Este lugar no estaba en el centro, pero era tranquilo, silencioso y acogedor. Entonces, ¿me van a subir el alquiler ahora?, preguntó de repente, recordando que el cartel decía 4 cobres al día, 60 cobres al mes, el doble de su tarifa actual de 30 cobres al mes. SHHH. Sofía rápidamente le hizo señas para que se detuviera. Mirando nerviosamente a los clientes que conversaban en el pasillo, se inclinó y susurró. Solo intento ganar un poco más con la gente de fuera, vale, dijo con un guiño. Ya lo comprobé, la mayoría de las posadas de por aquí también han subido los precios. Así que eso fue todo, especulación con los precios en temporada turística. Aún así, incluso con el aumento, sus tarifas eran más baratas que las de la mayoría de las tabernas. Y con lo concurrido que estaba el pueblo, un pequeño aumento no iba a ahuyentar a los clientes. Gauss abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Había estado a punto de decir que técnicamente él también era forastero. Pero claro, este era el primer lugar que había visto en este mundo. En cierto sentido, esta posada era su hogar. Si alguna vez vuelves a subir el precio, avísame. Ya puedo pagarlo, dijo,
aceptando el agua que ella le ofreció después de una pausa. Puedo ganar unas cuantas monedas de plata con una sola misión. No es que estuviera presumiendo, ayer mismo ganó 11 monedas de plata. Vamos, nadie gana tanto dinero tan fácilmente, dijo Sofía riendo. Tienes un poco ahorrado, sí, pero no lo despilfarres. Ahorra mientras seas joven. Ella no sabía mucho sobre aventureros, pero pensó que los nuevos novatos no solían ganar ese tipo de dinero. Cree lo que quiera, sonrió Gauss, sacudiendo la cabeza. No tenía ganas de explicarlo. No hay necesidad de presumir. Cuando finalmente subiera de nivel y se convirtiera en un aventurero de nivel bronce, quizás se lo contaría. La sorprendería un poco. Después de terminar su agua y sacudirse los últimos restos de somnolencia, Gauss se despidió y salió de la posada. Armadura de mago de nivel 2, octubre de 20. Misil mágico de nivel 2, 20/11. Mano de mago de nivel 2, 19/20. Su habilidad con los hechizos estaba aumentando rápidamente. Mano de mago, que ni siquiera había estado entrenando activamente, ya estaba cerca del nivel 3. Pero hasta ahora, no había percibido esa sensación especial, la atracción hacia una carrera profesional. Lo que significaba que incluso el nivel 3 podría no ser suficiente. No estaba seguro de si los hechizos de nivel 1 como armadura de mago seguían las mismas reglas que los trucos. Aún así, ver que armadura de mago ya había alcanzado la mitad del nivel 2 tras solo unos días de práctica lo tranquilizó. Si mantenía el ritmo, alcanzar los niveles 3 y 4 no le llevaría mucho tiempo, sobre todo en comparación con la mayoría de los demás aprendices. Su crecimiento definitivamente había sido rápido, especialmente cuando se comparaba con el resto del escuadrón búho nocturno. Pero esta mañana, no tenía previsto entrenar hechizos. Hoy, se dirigía a encontrarse con un instructor de esgrima y a mejorar su área más débil, los fundamentos del combate cuerpo a cuerpo. El día anterior le había mencionado casualmente la idea a Doyle, y Doyle inmediatamente le había recomendado a su propio profesor. En este mundo, así como había aventureros, había instructores, personas que entrenaban a esos aventureros. Las grandes ciudades incluso tenían gremios de clase completa, pero no te podías unir hasta que hubieras entrado oficialmente en un camino profesional. Pueblo Rocagris no tenía nada parecido, y Gauss aún no se había clasificado. Así que, si quería que alguien le enseñara esgrima básica, tenía que pagar de su bolsillo. Técnicamente tenía otra opción, Gron, el herrero de Black Handle Forge. Pero Gron prefería mantener en privado su estatus profesional, y Gauss no quería excederse pidiendo un trato especial. Pensó que era mejor pagarle a alguien que abusar de un casi desconocido. Además, todo lo que necesitaba era alguien con sólidos conocimientos de espada, no había necesidad de desperdiciar el tiempo de un profesional. Después de caminar un poco por la ciudad, Gauss llegó al patio que Doyle le había descrito. La puerta estaba abierta. Dentro, tras unos muros bajos de tierra apisonada, alrededor de una docena de niños y niñas blandían espadas de madera bajo la guía de un hombre de mediana edad de aspecto rudo. Disculpe, ¿escuché que enseña esgrima? Me envió Doyle. En el momento en que Gauss entró al patio, todas las miradas se volvieron hacia él. Algunos niños lo miraban con asombro. Otros lo observaban con curiosidad o con cautela. A diferencia de estos novatos en formación, Gauss parecía un auténtico aventurero. Especialmente su equipo, su arma por sí sola le valió miradas envidiosas de los niños que todavía entrenaban con espadas de madera. Ni siquiera parecía mucho mayor que ellos, y, sin embargo, claramente estaba en un nivel diferente. Capítulo 62. Compensando las deficiencias. Gauss no sabía lo que pensaban los niños que lo rodeaban, si lo supiera, probablemente se habría reído.
Lo cierto era que poder entrenar con un buen instructor de esgrima ya les daba una gran ventaja sobre la mayoría de los aventureros de menor nivel. Con esa base, sus posibilidades de convertirse en profesionales de pleno derecho eran mucho mayores que las de un forastero autodidacta blandiendo una espada sin forma. No tenían por qué envidiar a nadie. Por supuesto, si intentaran compararse con él, sería una historia completamente diferente. El instructor, David, se detuvo un momento cuando Gauss mencionó el nombre de Doyle. Recordó haber enseñado a un aventurero novato con ese nombre durante un tiempo, así que bajó la guardia y se acercó. Soy David, instructor de esgrima aquí. Encantado de conocerlo, Instructor David. Soy Gauss, un nuevo aventurero. Espero que pueda ayudarme con el entrenamiento básico de espada y corregir cualquier mal hábito que pueda tener. ¿Cuánto cobra? Gauss fue directo al grano. No había necesidad de andarse con rodeos cuando se trataba de negocios. Veo. Mientras hablaban, los otros adolescentes no pudieron evitar susurrar entre ellos, con la curiosidad zumbando en el aire. Parece tan joven. ¿Crees que está aquí para entrenar como nosotros? Lleva todo ese equipo, pero apuesto a que sus conocimientos básicos son peores que los nuestros. Los dos terminaron de negociar rápidamente. David ofreció 50 monedas de cobre diarias por instrucción individual. Era notablemente más caro que lo que les cobraba a los demás, pero al ver el equipo de Gauss que claramente costaba más de 10 monedas de plata, David pensó que el joven podía permitírselo. No perdía nada con intentarlo. Pero lo que le sorprendió fue que Gauss aceptó sin pestañear. Ustedes sigan entrenando por su cuenta, gritó David, volviéndose hacia Gauss con una sonrisa. Su intención era brindarle a Gauss una atención especial en su primer día, asegurarse de que tuviera una experiencia sólida para que volviera por más. David no era un aventurero profesional, pero según él, estuvo a punto de convertirse en guerrero. Si no se hubiera dispersado demasiado y se hubiera obsesionado con demasiados estilos de armas y técnicas de espada, lo habría logrado. Gauss no discutió. Todos tendemos a glorificar un poco nuestro pasado, igual que los estudiantes de su antiguo mundo que afirmaban que sus calificaciones no reflejaban su verdadera capacidad. Aún así, a pesar de su autobombo, David dominaba claramente sus armas. Demostraba técnicas con espadas largas, anchas, cortas, dagas, estoques e incluso floretes. Sus fundamentos eran sólidos. Al observar la llamativa demostración de David, Gauss comenzó a preguntarse si tal vez el tipo no estaba exagerando después de todo. Pero al final, no importaba. Mientras pudiera enseñar los fundamentos adecuados, Gauss estaba contento. Con la guía de David, Gauss comenzó a practicar movimientos fundamentales con el estoque. David ocasionalmente corregía su forma o le señalaba movimientos ineficaces. Antes de que se diera cuenta, el día había terminado. Cuando Gauss abandonó el patio de entrenamiento, dejó atrás una sala llena de estudiantes atónitos y un instructor muy confundido. Instructor David, sea sincero. ¿Somos tontos?, preguntó uno de los chicos, visiblemente conmocionado. David no supo qué responder. Nunca había visto a alguien aprender tan rápido. La mayoría de las veces, todo lo que tenía que hacer era señalar algo casualmente, y Gauss lo solucionaba inmediatamente, como si lo hubiera estado haciendo durante años. Si hubiera aprendido tan rápido, pensó David, no habría fracasado en mi intento de convertirme en profesional, aunque hubiera entrenado con todas las armas posibles. Gauss salió al sol y consultó su manual del aventurero. Fundamentos de esgrima NVL, 1, 3/10. Espera, ¿eso ya es una habilidad? ¿Y es mi primera habilidad que no es un hechizo? Se rascó la cabeza. Nunca había oído hablar de una habilidad como esta.
En su mente, una habilidad era algo así como misil mágico o corte cruzado de Doyle, una habilidad nombrada, específica y activada. ¿Pero fundamentos de esgrima? ¿Qué era eso? ¿Solo fundamentos sólidos? No sentía que hubiera desbloqueado ningún movimiento ni técnica especial. Todo se sentía más fluido y natural al blandir su estoque. Negó con la cabeza. No tenía sentido darle tantas vueltas. Tener una habilidad era mejor que no tenerla. Quizás si la subía de nivel, se convertiría en algo interesante. De camino a casa, decidió no volver al día siguiente. Las 50 monedas de cobre que gastó valieron totalmente la pena. Ya había aprendido casi todo lo que David podía ofrecer sobre estoques, espadas cortas y dagas, agradecido por sus 7 de inteligencia y 6 de agilidad. Y quizá el manual del aventurero también tuviera algo que ver, pero no tenía pruebas contundentes. Hasta entonces, lo atribuía al talento y al esfuerzo. Las habilidades autodidactas suben de nivel más despacio que los hechizos, reflexionó. Pero no importa. La esgrima es solo un recurso para mí. Aunque llevara más tiempo, el progreso constante daría sus frutos. Además, una vez desbloqueada una habilidad, su nivel no bajaba, era suya para siempre. Esa noche, después de cenar en la taberna, Gauss sintió que su energía regresaba rápidamente. Una vez más, quedó sorprendido por lo realmente efectivo que fue digestión rápida. A la mañana siguiente, Gauss reanudó el entrenamiento de la armadura de mago. Se había tomado un día libre para corregir sus debilidades, pero no había olvidado su identidad como hechicero. La magia era su principal camino, y volvió al camino correcto. Los días siguientes transcurrieron entrecortadamente durante un entrenamiento concentrado. Armadura de mago nivel 2, 13 diagonal 20. Debería ser más que suficiente para ir a cazar duendes ahora, pensó. Satisfecho, mordisqueó una tira de cecina, sonriendo. Su presentimiento había sido correcto: si practicabas tus habilidades durante o inmediatamente después de una misión, mejoraban más rápido. Mientras aprovechara esa ventana dorada, trabajando duro mientras aún tuviera impulso, podría subir de nivel rápidamente. Ni siquiera su tiempo libre fue en vano. Practicar ejercicios con espada mientras recargaba maná elevó su esgrima básica al nivel 1, 5 décimos. Y se notó. Aunque su fuerza y agilidad no habían cambiado, podía manejar su estoque con mayor suavidad y precisión. En este punto, incluso si no usara misil mágico o mano maga, probablemente podría vencer a Doyle en un duelo justo. Especialmente con la armadura de mago activa, podría intercambiar golpes y salir victorioso. Por supuesto, eso fue solo un ejercicio mental. Siendo cauteloso por naturaleza, Gauss preferiría mantenerse a distancia y atacar a los enemigos con un misil mágico antes de que se acercaran. Capítulo 63. Humo. Mediodía. Bosque. Las cigarras cantaban a coro. Una suave brisa agitaba los árboles, haciendo crujir las hojas con un suave susurro. Parece que todos están durmiendo la siesta en la cueva. Tengan cuidado con los exploradores goblins, añadió Gauss. Había pasado un tiempo desde la última vez que se encontraron con goblins, pero no había olvidado su primera misión, cuando su posición fue expuesta por un goblin solitario que merodeaba afuera. Su mirada recorrió toda la zona y finalmente se fijó en una cueva no tan alta a lo lejos. Tras tantas misiones, Gauss había adquirido una comprensión básica de los monstruos de bajo nivel y sus ecosistemas. Ya no era el novato despistado de antes. Generalmente, los goblins solo vivían en cuevas más altas si eran formaciones naturales. Las que cavaban ellos mismos solían ser pequeñas, ya que la altura de sus guaridas dependía de la altura promedio del grupo. ¿Por qué cavar una cueva alta que facilita la invasión de los humanos?
Exactamente. La mayoría de las guaridas de goblins apenas alcanzaban entre 1,0 y 1,6 metros de altura, a menos que el grupo tuviera un líder especial o un individuo mutado, lo que justificaba más espacio. A menudo se podía estimar la fuerza general de una tribu de goblins según el tamaño y la disposición de su guarida. No siempre era preciso, claro. Algunos goblins poderosos no se diferenciaban en nada del promedio. La cueva que tenían delante parecía bastante normal. Nada excepcional. Por precaución, el grupo no se acercó. En cambio, esperaron pacientemente a cierta distancia mientras Meva exploraba el frente para comprobar si había centinelas. En el claro frente a la guarida había una pequeña olla sobre un anillo de piedra. Muchas tribus pequeñas de goblins preferían cocinar al aire libre. En ese momento, la zona estaba completamente desierta, ni un solo goblin a la vista. Golpe. Gauss le dio una palmada a un mosquito que caminaba sobre su cuello, ya irritado. Incluso después de docenas de misiones de campo, seguía sin acostumbrarse a los incesantes insectos. A pesar de aplicar repelente, el efecto era mínimo. Suspiró para sus adentros. O había comprado repelente de baja calidad, o las plagas de este mundo eran más resistentes que las de casa. Los mosquitos eran una cosa, las serpientes venenosas o los insectos venenosos eran una preocupación mucho mayor. No mucho después, Meva regresó en silencio y sacudió la cabeza, señalando que no había ninguna emboscada ni duendes ocultos cerca. Eso prácticamente confirmó que esta tribu no era nada especial. Aunque los goblins no eran muy brillantes, eran increíblemente perezosos. Si no recibían órdenes de un líder más fuerte, preferían dormir durante el calor del día y solo salían cuando el sol estaba más bajo. Definitivamente están adentro. Pude oírlos. ¿Cómo los sacamos? El mismo truco de siempre, ahumarlos. Meva, ¿encontraste algún agujero de ventilación en la cueva? Encontré 2. Entonces aquí está el plan. Gauss no interrumpió mientras los demás planeaban su operación paso a paso. Aunque confiaba en su propio poder, no le apetecía meterse en una guarida de goblins abarrotada. En primer lugar, la estrechez dificultaba el uso efectivo del misil mágico. Un fallo podría provocar un derrumbe y enterrarlos vivos. En segundo lugar, sus ventajas en agilidad y movimiento no significarían mucho en un espacio tan reducido. En tercer lugar, los goblins tenían la ventaja de jugar en casa, conocían el terreno, lo que podía multiplicar su capacidad de combate. El equipo sacó sus suministros de preparación, leña, polvo de azufre y hierbas tóxicas picantes. Eran elementos estándar para situaciones como esta, perfectos para expulsar a los monstruos de sus guaridas. Claro que las tácticas de humo no siempre eran efectivas. Por ejemplo, no las habían usado durante la misión con los kobolds, su madriguera era demasiado compleja y profunda como para que valiera la pena. Simplemente les habría dado aviso y les habría permitido prepararse para la batalla. Después de un breve debate, todos se pusieron a trabajar, revisaron las armas, colocaron trampas y prepararon el fuego. Se seleccionó madera húmeda, ardía mal, pero producía mucho humo. Una vez encendida, añadieron polvo de azufre, hierbas venenosas e incluso brebajes hechos con tripas de monstruo que Meva había preparado. Luego comenzaron a avivar el humo dentro de la cueva, todos usando máscaras de varias capas. Oscuras columnas de humo se elevaban hacia las profundidades de la guarida de los goblins. Salvo algunos ruidos de arrastrar los pies al principio, ningún goblin salió. Las distintas tribus de goblins tenían rasgos distintos, algunas eran más agresivas, otras más cobardes. Este grupo parecía especialmente cauteloso. En lugar de atacar, apostaban por defenderse desde dentro. Lástima para ellos, el lado más fuerte dicta el campo de batalla. Gauss permaneció a un lado, observando en silencio.
Como era el más fuerte del equipo, no necesitaba encargarse de las tareas domésticas. Era un privilegio y una responsabilidad a la vez. Su trabajo consistía en mantenerse alerta, con el bastón en la mano, listo para lanzar hechizos si los goblins aparecían en masa. Mientras observaba el humo tóxico que entraba en la guarida, no pudo evitar pensar en las ratas que limpiaban el humo de los campos en su antigua vida. Solo que esta vez la cueva era más grande y las ratas dentro mucho más peligrosas. Después de 10 o 15 minutos de humo, finalmente hubo movimiento. Escuchó una tos débil que provenía del interior. Esos pequeños monstruos verdes seguro que pueden resistir, murmuró Doyle, con los brazos doloridos de tanto abanicarse. Mi turno, dijo Laevin, tocándole el hombro y tomando el control. Los goblins eran duros y obstinados, pero incluso ellos tenían límites. Al final, se rompieron. El primero en salir a trompicones fue un enano de piel verde desorientado que sostenía un garrote. Parecía delirar por los vapores. Impulsado más por la necesidad de aire fresco que por cualquier instinto de lucha, se tambaleó fuera de la boca de la cueva. PSHK. Lo que lo recibió no fue la luz del sol ni el aire fresco, sino el destello del acero. Gauss, que esperaba a un lado, atacó con su estoque. Un destello frío y la hoja atravesó la garganta del duende. GRRK. Gauss retiró su espada. El duende se agarró el cuello, emitió un sonido ahogado, tropezó 2 pasos y se desplomó en la entrada. Duende asesinado por 1. Total de monstruos asesinados, 60. Otro más abajo. Pero a diferencia de sus anteriores matanzas de goblins, Gauss ahora sintió una leve calidez inundando su cuerpo. Sintió que su rasgo racial, digestión rápida, se había fortalecido, aunque solo ligeramente. El impulso fue sutil, pero claramente perceptible. Fue una pequeña ganancia, pero las pequeñas ganancias suman. Sintiendo el aumento de poder incremental, Gauss regresó a la guarida con renovado enfoque. Los goblins ya no eran simplemente plagas verdes y sucias. Ahora, a sus ojos, eran puntos de expandantes. ¿Qué tipo de impulso obtendría si digestión rápida subiera de nivel? En este momento, le permitía descomponer rápidamente los alimentos para recuperar resistencia y maná. Si se mejorara, quizás se beneficiaría aún más de las mismas comidas. ¿O podría digerir una mayor variedad de materiales? Incluso aunque fuera solo el principio, no podía evitar sentirse entusiasmado por las posibilidades. Capítulo 64. Lindo. Sas. Sas. Después de que el primer goblin se armó de valor para salir corriendo, los demás finalmente comprendieron que el enemigo no iba a entrar en la cueva. Comenzaron a organizarse para contraatacar. Una ráfaga de flechas de madera se disparó desde las profundidades de la cueva. El grupo se retiró rápidamente de la entrada, esquivando la primera ola de ataques. Prepárense para el combate. Pum, pum, pum. Junto a las flechas se oía el sonido caótico de muchos pasos apresurados. Escuchando atentamente, Gauss se agachó junto a la entrada. En cuanto sintió que era el momento adecuado, echó un vistazo al interior. Su bastón de hueso blanco ya latía con energía mágica. Misil mágico. Un proyectil azul brillante se formó rápidamente en la punta de su bastón, atrayendo maná ambiental y solidificándose en un instante. En ese mismo momento, la primera oleada de goblins se lanzó directamente hacia él. Auge. El misil explotó contra el estómago del primer goblin, desgarrando la carne como una bala masiva. Luego continuó con poca resistencia, impactando a varios más detrás. El segundo misil siguió de cerca, detonando nuevamente en el estrecho pasaje. Duende asesinado X1. Duende asesinado X1.
Varias notificaciones de muerte aparecieron en la visión de Gauss. En el estrecho túnel lleno de goblins, los dos misiles mágicos resultaron devastadores. Ni siquiera había apuntado con cuidado, prácticamente se estrellaron contra la explosión. Desafortunadamente, solo el túnel cerca de la entrada era recto. De lo contrario, no habría necesitado ahuyentar a los goblins desde el principio. Total de monstruos asesinados, 66. Al mirar la notificación, Gauss se dio cuenta de que esos dos misiles habían derribado a 6 goblins. Un leve calor recorrió su cuerpo, su rasgo de digestión rápida estaba subiendo de nivel nuevamente. Entonces esto es lo que se siente ser un lanzador de hechizos, ¿eh? Ahora estaba empezando a entenderlo. Los guerreros tuvieron que abrirse paso entre el desorden, espada en mano, empapándose en sangre. ¿Pero los magos? Mientras tuvieran suficiente maná, el enemigo podría morir antes de alcanzarlos. Dicho esto, tal vez el misil mágico fue demasiado efectivo. Los duendes, que apenas habían comenzado a armarse de valor, inmediatamente se retiraron más profundamente en la cueva con miedo. Sigan ahumándolos. Con los goblins escondidos de nuevo, el grupo no tenía prisa. Reavivaron el fuego y dispersaron el humo negro tóxico hacia la guarida. Pasaron otros 10 minutos. Finalmente, incapaces de soportar el veneno, los goblins cargaron nuevamente hacia la entrada. Esta vez, Gauss no lanzó misil mágico. Temía que al hacerlo los asustara y los encerrara para siempre. Solo les quedaba una cantidad limitada de azufre y toxinas, y una incursión a toda la cueva sería mucho más problemática. A través de la neblina negra, surgió un grupo de duendes, armados y aullando. Su piel, antes verde, ahora parecía cenicienta, cubierta de hollín. Las lágrimas brotaban de sus ojos, y algunos se desplomaron justo en la entrada de la cueva. Prepárense para la batalla. Al ver que los duendes finalmente emergieron, todos entraron en acción. Gauss se lanzó hacia adelante y apuntó a 3 goblins que se habían desmayado en el lugar. Con su habilidad básica de esgrima mejorando su control, su estoque atravesó con precisión cada uno de sus órganos vitales, estallando en ráfagas de color carmesí. Duende asesinado X3. Total de monstruos asesinados, 69. Lindo. Acabar con enemigos caídos no era algo indigno de él. Y quién sabe, quizás alguno de ellos estuviera fingiendo. Con esos 3 abatidos, Gauss se dirigió al campo de batalla. Sus compañeros ya estaban aniquilando goblins a diestro y siniestro. Los que se tambaleaban aún deliraban por el humo, no representaban una gran amenaza para los aventureros experimentados. Aceleró el paso. Duende asesinado X1. Se abrió paso a través de la batalla, haciendo brillar su estoque, matando con facilidad y práctica. Su título de cazador de goblins entró en acción, su espada se cubrió con un tenue brillo blanco gracias al efecto bañe, lo que aumentó el daño contra los goblins. SHH. Cortó limpiamente el cuello del último duende, envainó su espada y respiró hondo. Como cortar mantequilla. Había pasado un tiempo desde su última pelea con goblins, y realmente demostraba lo lejos que había llegado. Sorprendentemente, su habilidad básica de esgrima estaba resultando más útil de lo esperado en el combate real. Total de monstruos asesinados, 75. Misil mágico nivel 2, 13/20. Armadura de mago nivel 2, 15/20. Esgrima básica nivel 1, 6 décimos. Las 3 habilidades habían aumentado nuevamente, 1, 2 y 1 punto respectivamente. Una vez terminada esta misión, planeó enfocar el entrenamiento en la armadura de mago, se estaba acercando al nivel 3.
Gauss se limpió las manos y sacó unas tiras de cecina envueltas en tela, masticando lentamente mientras recuperaba fuerzas y reflexionaba sobre la batalla. Buen trabajo a todos. ¿Alguien herido? Mírame, creo que me dieron un golpe en el costado o algo así. Doyle señaló su cintura. Gauss parpadeó. ¿En serio? Esos goblins estaban medio muertos cuando salieron. ¿Cómo fue que lo alcanzaron? Miró a Daphne y se dio cuenta. Pensándolo bien, Doyle siempre tenía una herida después de una batalla. Este tipo no estaba herido, solo quería que la linda clériga lo curara. Patético. Gauss meneó la cabeza, divertido. Gauss, ¿cuántos goblins acabas de conseguir?, preguntó Leavin. Gauss miró su manual de aventurero e hizo algunos cálculos rápidos. Alrededor de 15 o 16. El número real fue 16. Había comenzado con 59 muertes en total y ahora tenía 75. Su desglose. Una muerte furtiva al inicio. 6 con misil mágico. 3 mientras estaban desmayados. 6 en combate directo. Había entrado con fuerza porque esos goblins eran claramente débiles, no tenían armas decentes, solo toscos garrotes de madera. Mientras otros tenían que esquivar ataques, él podía darse el lujo de recibir golpes con su armadura de mago. ¿Y el resultado? 6 goblins abatidos en un instante. Limpio y eficiente. No se dio cuenta de lo tranquila que se había vuelto la situación. Todos lo miraron en un silencio atónito. Resulta que solo había unos 20 goblins en total. Leavin miró a Gauss con un remolino de emociones en sus ojos. No es de extrañar que esta misión le pareciera tan fácil. Gauss había hecho la mayor parte del trabajo. Gauss. ¿Qué pasa, Leavin? Nada. Hablamos cuando volvamos. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 65, Separación 3. 2 horas después del anochecer era la hora dorada más concurrida de la ciudad. Dentro de una taberna de piedra de 2 pisos, con humo saliendo de su chimenea, el lugar estaba abarrotado. La puerta de madera crujía constantemente al abrirse y cerrarse con la gente entrando y saliendo, llevando el bullicio de la taberna a las calles. Deberías haberlo visto. Puede que se me haya resbalado el arma, pero le arranqué la cabeza a ese kobold de un manotazo, presumió un corpulento guerrero hombre bestia, golpeando la mesa mientras la saliva espumosa volaba bajo la luz de la lámpara de aceite. En medio de la ruidosa atmósfera de la taberna había jarras que chocaban, gritos de borrachos, juegos de dados bruscos, camareros gritando para que la gente se moviera, un torbellino de conspiraciones susurradas, canciones desafinadas, divagaciones de ebrios y discusiones acaloradas. En un rincón, un bardo tocaba obstinadamente su laúd, intentando hacerse oír por encima del caos. El penetrante aroma a cerveza fermentada impregnaba el aire, mezclándose con el olor de salchichas a la parrilla y carne asada. Despertaba hambre y un calorcito entre la multitud. El grupo de los búhos nocturnos estaba reunido en una mesa, con la luz de las lámparas de aceite proyectando un cálido resplandor sobre sus rostros relajados. Se recostaron en sillas de madera, disfrutando del ambiente. Para los nuevos aventureros, las tabernas podían resultar abrumadoras al principio, pero después de unas cuantas visitas, la energía cruda y caótica se volvía extrañamente reconfortante. No eran elegantes ni refinados, solo aventureros rudos que aplacaban su fatiga con comida y alcohol. Pero había una especie de vitalidad salvaje y resiliente entre ellos, como malas hierbas que se negaban a morir. Esta es en realidad nuestra primera cena de equipo desde que Gauss se unió a nosotros, dijo Leavin, levantando su jarra de cerveza espumosa. Gauss pensó un momento,
tenía razón. Ya había pasado casi un mes desde que se unió al grupo, pero después de cada misión, todos solían estar demasiado cansados y sucios como para celebrar. Esta vez, la exterminación de goblins había sido rápida y sencilla, y el lugar de la misión estaba cerca. Después de un buen baño, todos estaban de buen humor, lo que lo convertía en el momento perfecto para reunirse. Gauss, ¿quieres cerveza?, preguntó Laevin al ver su vaso vacío. Gauss declinó casi por reflejo, pero al ver que incluso las chicas tenían sus jarras llenas, se tragó sus palabras y asintió. Claro, probaré un poco. No era un abstemio estricto. En su antiguo mundo, de vez en cuando tomaba vino tinto antes de acostarse. Pero la cerveza local, nunca la había probado. Cada vez que la olía, olía agria y extraña, pero todos la bebían con gusto, así que quizá así era como debía ser. Laevin le sirvió media taza. Gauss lo olió, el olor fuerte y agrio del grano fermentado golpeó su nariz como avena en mal estado o cereal empapado. Sin aroma a malta, solo fermentación cruda, sin filtrar. Tomó un sorbo con cuidado. Agrio. Un fuerte sabor le golpeó la lengua como una bofetada. Luego vino un ardor intenso a alcohol y un regusto que se le pegó a la garganta como calcetines mohosos. ¿A la gente realmente le gusta esto? Tos, tos. Gauss se atragantó y se puso rojo. Los demás en la mesa estallaron en carcajadas. Ver al habitualmente tranquilo y letal Gauss hacer esa mueca era demasiado divertido. Estaban acostumbrados a verlo cortar a los enemigos como una máquina, este era un momento excepcional, humano. Lo sabía. Daphne sonrió, bebiendo su propia cerveza. Laevin, te dije que Gauss no soportaba la bebida. Seguro que eres normal, rió Doyle a carcajadas. Llevo bebiendo desde niño. ¿Puedo beber? Simplemente no estoy acostumbrado a este tipo de alcohol, se defendió Gauss. ¿Qué quieres decir con esta? Es la bebida más básica de toda la región, dijo Oliver, levantando una ceja. ¿Seguro que tu pasado no es inventado? Actúas como si nunca hubieras probado la cerveza. Gauss se quedó callado. Realmente no tenía una buena explicación. En este mundo, beber era común, incluso los niños a veces tomaban alcohol diluido en agua. Cervezas baratas como esta eran prácticamente un alimento básico para la mayoría de los habitantes del pueblo. A excepción de Gauss. Al ver su silencio, los demás se apartaron con sonrisas cómplices, asumiendo que era un tema delicado. Quizás relacionado con su pasado. Amablemente, cambiaron de tema. Después de todo, si alguien como Gauss, que claramente no era un plebeyo, se estaba aventurando con un grupo de gruñones como ellos, algo grande debía haber sucedido en su vida. A la mañana siguiente, Gauss se despertó en su familiar colchón de paja con la cabeza aturdida. Anoche se había puesto un poco salvaje. Habían comido y bebido hasta altas horas de la noche. Y al salir, Doyle se peleó con alguien que acosaba a Daphne. El grupo de los búhos nocturnos no se contuvo, saltaron, noquearon al tipo y huyeron justo antes de que llegaran los guardias. Al final, fue Gauss quien arrastró a un Doyle totalmente destrozado de vuelta a casa. Él sonrió. Realmente se estaba acostumbrando a este mundo. Su primera misión en el desierto. Su primer asesinato. Su primera misión. Su primera fiesta. Su primer bocado de una cerveza horrible. Su primera pelea de bar. No odiaba estas experiencias. De hecho, cada primera vez le proporcionaba una vívida sensación de vivir de verdad. ¿Necesitas sopa para la resaca?, preguntó Sofía al bajar a la sala principal de la posada, acabando de servir el desayuno a un cliente. Pero no es gratis, añadió con un guiño juguetón. Vamos,
Sofía, dame un respiro. Ya somos prácticamente familia. No. Tuve que pagar los ingredientes, ¿sabes? Negocios son negocios. Se metió en la cocina a buscar la sopa. Gauss sonrió con suficiencia. Sabía que probablemente lo había hecho precisamente por lo mucho que apestaba la noche anterior. Después de beber la sopa, se sintió mucho mejor. Sentado en el mostrador y observando a los demás huéspedes comer, se quedó pensando. La noche anterior había sido divertida, pero en medio de la conversación, él se dio cuenta de la verdadera razón por la que Laevin había convocado la reunión. Laevin no lo había dicho directamente, pero Gauss no era tonto. Debido a sus abrumadoras contribuciones últimamente, los demás no estaban obteniendo ninguna experiencia real de sus misiones. Si solo fueran un grupo de mercenarios viejos y canosos que ganaban monedas, tal vez no les importaría. Pero no lo eran. Para nada. Capítulo 66. De regreso a los goblins. Entre los 5 miembros del grupo, la aprendiz pícara Meva y la aprendiz clérigo Daphne fueron las menos afectadas por él, simplemente por el tipo de habilidades que practicaban. Pero para Laevin, Doyle y Oliver, la historia era distinta. La eficiencia de Gauss para matar monstruos implicaba que sus habilidades de combate tenían pocas oportunidades de ser usadas. Como él, necesitaban perfeccionarlas mediante encuentros reales. ¿Y ahora? La mayoría de las peleas terminaban antes de que siquiera comenzaran a calentar. Con el tiempo, las habilidades no usadas se deteriorarían. Su orgullo no les permitía pedirle a Gauss que fuera indulgente y les dejara muertes fáciles. Así que una separación temporal era inevitable. Gauss ya había presentido vagamente que esto sucedería. No sintió ninguna negatividad fuerte por su decisión, al contrario, la comprendió. Muchos aventureros eran idealistas, dispuestos a arriesgar sus vidas en pos de sueños extraordinarios. Siendo realista, su progreso había superado al del escuadrón búho nocturno desde hacía tiempo. Aunque no hubiera sucedido hoy, la separación siempre iba a ocurrir. Al menos terminó en buenos términos. Aún así, volvió a volar en solitario. Gauss se estiró. Ser un aventurero solitario tenía sus ventajas y desventajas, más libertad, más peligro. Lo tomaría paso a paso. En comparación con hace un mes, ahora tenía una comprensión bastante clara de la autoconservación. Entre los aventureros no clasificados, definitivamente era el de mejor nivel en términos de fuerza individual. Los aventureros de bajo nivel no dependían de habilidades llamativas. Se centraban principalmente en el armamento y en enfrentarse a los monstruos. A pesar de su carácter cauteloso, Gauss no era tímido. Si lo fuera, no se habría atrevido a atacar a los goblins con solo una lanza de madera al llegar a este mundo. Junto a un campo de trigo donde el verde se transformaba en oro, una figura solitaria se movía a paso constante, con una mochila en la espalda. Bajo un flequillo negro desordenado, un par de ojos verde esmeralda escudriñaba el paisaje con alerta precisión. Gauss mantuvo la guardia alta, recorriendo con la mirada las crestas de las tierras de cultivo. Ahora que operaba solo, no se había molestado en buscar un nuevo grupo. No por lealtad a su último equipo, sino porque la formación y disolución de grupos era algo común en este mundo. Sinceramente, simplemente le daba pereza. La idea de volver a charlar con desconocidos no le atraía. Pensó que empezaría con algunas misiones sencillas en solitario. Esta vez eligió una misión al norte de Greyrock Town. ¿Por qué? Porque era más seguro. Geográficamente, Greyrock se encontraba en la frontera sur del reino, con el bosque de Jade extendiéndose hacia el sur, formando un recinto natural en forma de U. Una zona despejada mantenía el bosque a raya. Cuanto más al norte ibas, más fuerte era la influencia de la humanidad y menos probabilidad había de toparse con monstruos poderosos. A menos, claro, que tuvieras muy mala suerte y te toparas con una criatura rebelde de alto nivel.
Pero si eso ocurría, bueno, era pura mala suerte. Siguen siendo goblins esta vez, ¿eh? Gauss revisó la hoja de misiones. Incluso en las zonas más seguras del norte, los duendes, al igual que las cucarachas, estaban en todas partes. Al principio no lo entendía, pero ahora comprendía lo persistentes que eran los goblins. Cuando su tribu era aniquilada, se dispersaban. Era como si estuvieran programados para ello. Se refugiaban en montañas o bosques remotos, se apareaban con cualquier animal de tamaño similar y repoblaban. La descendencia sería débil, seguro, pero sobreviviría solo gracias a su número. Incluso si la humanidad exterminara a todos los goblins de la zona, las bestias mágicas de las tierras del sur seguirían vagando por territorio humano, trayendo sin saberlo crías preñadas. Un ciclo sin fin. Se decía que los duendes recién nacidos podían pasar días sin comer gracias a los nutrientes absorbidos en el útero. Tras unos días de crecimiento, se levantaban y se movían, comiendo hojas caídas, raíces, semillas, lo que encontraran. Algo así como esos documentales que Gauss había visto en su vida pasada, pececitos viviendo en estanques en la cima de las montañas. Igual de resilience. A menos que las tierras del sur fueran completamente destruidas, los goblins nunca se extinguirían. Lo encontré. De repente, Gauss descubrió huellas frescas en el suelo. Siguiéndolas, pronto vio a unos cuantos duendes más adelante, recolectando sigilosamente granos verdes de los campos de trigo. Ladrones de cultivos. Sí, algunos goblins habían aprendido a robar cosechas humanas para alimentarse. Había oído que, en el pasado, los goblins ni siquiera podían digerir los granos cultivados por humanos, preferían carne podrida, insectos o bayas. Pero con el tiempo, su digestión mejoró. Ahora podían comer casi cualquier cosa. 5 duendes, el resto debía estar en la guarida. Esperó pacientemente, observando. Cuando los goblins llenaron sus brazos con el trigo robado, Gauss giró silenciosamente para cortarles la retirada. Los 5 duendes lo notaron, un hombre, solo. Sus ojos apagados se iluminaron con una alegría salvaje. Un humano solitario. La carne fresca era mejor que el grano cualquier día. Gauss revisó su armadura de mago, todavía intacta. Dejó a un lado su mochila y sacó su estoque. Luego cargó. Silbido. Una mancha plateada cortó el aire. Atrapados en sus fantasías de banquete, los duendes no esperaban que se moviera tan rápido. Su espada atravesó los tallos de trigo como una guadaña. Los granos se desintegraron en penachos dorados, y el acero se clavó en la garganta de un goblin. Uno menos. El duende se desplomó, con el cuerpo aún agarrando el trigo. Sangre y paja se esparcieron como pétalos de flores en los campos iluminados por el sol. El primero. Gauss giró suavemente, haciendo que la hoja describiera un semicírculo. Los demás goblins, agobiados por el grano, desarmados y perezosos, nunca tuvieron una oportunidad. ¡Zas! Con un barrido limpio, 3 goblins más cayeron junto a tallos de trigo rotos. El último entró en pánico, dejó caer su botín y salió corriendo a 4 patas. Gauss no lo persiguió. En cambio, se limpió con calma la sangre de su espada. Por supuesto, lo había dejado con vida a propósito. Total de monstruos asesinados, 82. Había 4 goblins aquí y, antes, había eliminado 3 slims cerca de un estanque. Se estaba acercando al gran hito, 100 muertes. Planeaba quedarse por la zona un tiempo. El anciano del pueblo había mencionado que varias granjas cercanas estaban plagadas de estas ratas de campo. Ratas, en verdad, estos duendes eran blancos perfectos. Hábiles para esconderse, cobardes por naturaleza y fáciles de eliminar. Exactamente el tipo de enemigos que le gustaba aplastar. Capítulo 67, La pesadilla del Goblin.
El duende estaba de pie sobre una olla de piedra, revolviéndola continuamente con un palo de madera. Dentro de la olla hervía a fuego lento una mezcla espesa e inidentificable. Los ingredientes visibles incluían granos de trigo, bayas, semillas de hierba, escarabajos, gusanos verdes y gordos, y más. A medida que el fuego calentaba la mezcla, se producían extrañas reacciones químicas que desprendían un olor penetrante que se elevaba junto con el humo. Pero el duende inhaló profundamente, como si fuera el aroma de un festín gourmet, y su rostro se contrajo en una expresión de deleite. Aunque los goblins tenían cerebros pequeños y mentes simples, aún entendían la importancia del fuego. Manteniendo sus hogares encendidos, sus tribus podían cocinar y sobrevivir los fríos inviernos con mayor comodidad. Si alguna vez el fuego se apagaba, se verían obligados a robar llamas de las aldeas humanas, una tarea molesta y riesgosa. Al pensar en los humanos, la baba comenzó a gotear sin control de los labios del duende. Al volver a mirar la mezcla en la olla, de repente ya no le pareció tan apetitosa. Pero entonces apareció otro recuerdo, uno que ocupaba una porción significativa de su diminuto cerebro, una escena de humanos altos, blandiendo espadas brillantes, aniquilando sin piedad a su antigua tribu. Los goblins habían caído uno tras otro entre sangre y acero. Frente a aquellas aterradoras figuras y sus frías ballestas, se encogió de miedo y luego huyó, junto con algunos sobrevivientes, a lo profundo del bosque. No sabían qué tan lejos habían corrido, solo que finalmente se establecieron allí. Gracias a los esfuerzos de los sobrevivientes, bajo la constante amenaza de la naturaleza, los goblins lentamente reconstruyeron su número. Aunque la nueva generación era delgada y pequeña, nacida de madres debilitadas, si podían seguir así, algún día volverían a darse un festín de carne. Jejeje. Imaginando aquellos días mejores, la boca abierta del duende se extendió hasta las orejas, dejando al descubierto dientes gruesos, amarillos y torcidos. Su rostro, ya de por sí horrible, se contorsionó aún más de emoción. Toc, toc, toc. Se oyeron pasos. El duende que estaba junto al fuego levantó la vista y vio una figura de piel verde corriendo hacia él. Se relajó al confirmar que era otro duende, no un intruso extraño. ¡Bu, bu, bu! Pero los gritos de pánico de su compañero inmediatamente lo pusieron nervioso nuevamente. Las palabras que salían de su boca claramente significaban humano. Humano. Siguiendo el dedo índice de su compañero, el duende vio una figura alta caminando lentamente sobre las hojas caídas. La luz del sol se derramaba tras él y, con cada paso, una presión sofocante apuñalaba la mente del duende. Aquella alta figura desencadenó su peor pesadilla. Sus piernas delgadas y temblorosas se doblaron involuntariamente. Misil mágico. Lo último que vio el duende fue un orbe azul brillante. Auge. El misil se estrelló contra su pecho, haciéndolo volar varios metros. Gauss bajó su bastón de hueso. Duende asesinado por 1. Total de monstruos asesinados, 83. Miró al goblin, claramente más grande que sus congéneres. Sus ojos estaban vacíos. Muerto. Suponiendo que había sido el líder, giró la mirada hacia la cueva. A Gauss no le gustaba perder el tiempo, primero eliminaba al jefe. Siempre. En las tribus goblins, el liderazgo lo era todo. Sin un líder, eran un caos desorganizado, con un hobgoblin o un superior al mando, podían arrasar aldeas enteras. ¿Servir a las órdenes de un dragón? Se convertirían en guerreros intrépidos. Cerca de allí, el duende que sin saberlo había traído a Gauss hasta allí quedó mirando en estado de shock a su camarada explotado. No esperaba que el aterrador humano lo siguiera tan sigilosamente. Justo cuando abrió la boca para advertir a los demás que estaban dentro. Rebanada. El estoque de Gauss le cortó la garganta antes de que pudiera emitir ningún sonido. La cabeza se desprendió. Duende asesinado por 1.
Total de monstruos asesinados, 84. Gauss se limpió la sangre de la espada con un gesto experto. La práctica hace al maestro. Se estaba volviendo cada vez mejor en eso, matar duendes se estaba volviendo rutinario. Un duende solitario no tenía ninguna oportunidad contra él. Armadura de mago. Esgrima nivel 1, 8 décimos. Título de cazador de goblins y sus efectos de perdición. Todo cuadraba. Ahora era una máquina de matar duendes. Echó un vistazo al compendio de monstruos. El icono del duende ahora tenía un 45 en la esquina. Eso significaba que 45 goblins habían caído ante él. Pero todavía no era nada. En comparación con las multitudes de duendes que acechan en el desierto, 45 era una gota en el océano. Aún así, mientras se hiciera más fuerte, ese número solo aumentaría. Y, bueno, ni siquiera la sociedad protectora de goblins existía en este mundo. Nadie lo iba a acusar de genocidio. Gauss se acercó a la entrada de la cueva. Era un animal bajo, de apenas 1,4 metros de altura. Invocó a Mano Maga, materializándola justo delante de él. Metió en su agarre un objeto con forma de bola y lo envió a la cueva. Debido al límite de alcance, finalmente tuvo que agacharse y entrar a la cueva él mismo para mantener el control. Tan pronto como escuchó señales de duendes en el interior, se detuvo. Quebrar. Usando una cerilla, Mano Maga encendió la bola fétida. Las llamas envolvieron la pelota. Al instante se elevó un denso humo negro, acompañado de un hedor insoportable. SSSSSSS. Una nube nociva surgió silbando de los numerosos agujeros de la pelota, como una bomba de humo maloliente que llenaba la cueva. Gauss volvió a resbalarse. La bola fétida era más efectiva cuanto más profunda era, pero su efecto era efímero. Había que encenderla dentro de la cueva para evitar que se extinguiera prematuramente. Había encontrado el objeto en una tienda. Sin compañeros, dependía de la magia y el equipo. Su única desventaja, costaba un plata cada uno. Aún así, valió la pena. Pronto, el hedor expulsó a los duendes. Tos, tos, tos. Jadeando en busca de aire, corrieron hacia afuera. Pero cuando salieron a la luz del día, una sombra ya estaba sobre ellos. Cállate. El acero cortó la carne como si fuera tofu. Gracias a la mejora de Bañe, el estoque de Gauss derribó a los goblins uno por uno. Algunos intentaron contraatacar, pero las garras y garrotes rebotaron inofensivamente en su armadura de mago invisible. Gauss terminó con el último y exhaló lentamente. Con el rabillo del ojo vio a un duende furtivo que caminaba de puntillas detrás de él, intentando escapar sin ser detectado. Pequeño enano astuto. Misil mágico respondió. Auge. El duende se desplomó con un grito amargo. Total de monstruos asesinados, 89. Total de muertes de goblins, 50. Gauss se quedó congelado. Algo había cambiado en él, algo sutil, pero innegable. Capítulo 68. Mejora de título. Al abrir el manual del aventurero, Gauss se dio cuenta de que su título relacionado con los goblins había sido actualizado. Has matado a 50 goblins. El título de cazador de goblins ha sido actualizado a asesino de goblins. Con la actualización del título, los efectos de las ventajas también cambiaron significativamente. Efectos del título actual: perdición, más 20% de daño contra goblins y especies relacionadas. Efecto especial: golpe crítico, tienes la posibilidad de activar un golpe crítico. Al activarse, el poder de tu ataque aumenta significativamente. Este efecto tiene un tiempo de reutilización corto y no se puede reactivar inmediatamente. La mejora aumentó su bonificación del efecto Bañe del 10% al 20%.
No subestimes ese 10% adicional. Comparado con los efectos llamativos, el daño extra puro es una de las mejoras más directas y efectivas. Incluso con el 10% anterior, ya dominaba la mayoría de los encuentros con goblins. Con un 20%, los goblins normales tendrían aún menos posibilidades. Incluso sospechó que con su habilidad actual con la espada y esta bonificación, podría enfrentarse al gran duende mutado de su primera misión en una pelea justa. Además, la mejora del título agregó un efecto de golpe crítico, una explosión de daño ocasional y poderosa que podía cambiar decisivamente una batalla. Gauss miró el panel actualizado y no pudo evitar sentir que realmente se estaba convirtiendo en un especialista en matar duendes. No lo consideró algo malo. El manual del aventurero requería muertes acumuladas de monstruos y los goblins eran una excelente especie objetivo. Eran numerosos, se reproducían rápido y estaban entre los monstruos de bajo nivel más comunes. Aunque la mayoría de los goblins ya no representaban un desafío para él, enfrentarse a un grupo grande aún podía ser arriesgado. Además, los goblins a veces evolucionaban a variantes de élite con índices de desafío, por lo que tener una bonificación de combate contra ellos era una ventaja estratégica. Simplemente no sabía cuántos goblins tendría que matar para que el título mejorara nuevamente. Con ese pensamiento, Gauss volvió a centrarse en el mundo real. Tras examinar la zona, sacó una daga y comenzó a cortar con eficiencia las orejas de los goblins como prueba de su muerte. Luego, registró la zona en busca de botín. Como era de esperar, los duendes eran muy pobres. Aparte de algunas herramientas rudimentarias de madera y piedra, solo había unos pocos trozos de tela andrajosos utilizados como cubierta. Ya lo había imaginado, cuanto más débil era el grupo de goblins, más inútil era su tesoro. Solo los goblins que podían amenazar a humanos o caravanas tenían bienes robados valiosos. Pero más adentro de la cueva, Gauss se topó con una visión inquietante, una flaca cabra montés, atada con una cuerda y estacas de madera. La cabra yacía débilmente en el suelo, con el vientre hinchado y distendido. Al observarla más de cerca, pudo ver movimiento bajo su piel, como gusanos retorciéndose. Estaba embarazada. Gauss había oído antes que los duendes podían reproducirse utilizando los úteros de otros animales, sin ningún tipo de barrera reproductiva, pero verlo en persona todavía lo sorprendió. Los duendes eran demasiado libres biológicamente. Mirando fijamente a la pobre cabra que balaba, tomó una decisión. Barra oblicua. De un solo golpe rápido, cortó la cuerda que la ataba y liberó su vida. Luego, sin dudarlo, le pasó la espada por el vientre. Su cálida carne se abrió, revelando un revoltijo sangriento de entrañas. Dentro había 6 pequeños fetos de duende, retorciéndose como ratas verdes. Gauss usó la punta de su espada para sacarlos uno a uno. Los alineó y los contó, 6 en total. Ni muchos ni pocos. Parecía que el tamaño de la madre influía en el número de goblins nacidos. Los animales pequeños solo producían 1 o 2, mientras que los huéspedes más grandes podían producir una docena o más. La falta de nutrición también explica por qué los duendes de esta zona eran tan pequeños. Al igual que los cachorros de kobold anteriores, estos fetos de goblin no contaban para su cuenta de muertes de monstruos, pero no le importaba. Erradicarlos era necesario. Incluso si no resolvía la infestación general de goblins, al menos aliviaría el riesgo para las aldeas cercanas a corto plazo. Y solo le tomó un momento de su tiempo. Tras revisar el resto de la cueva y confirmar que no había supervivientes, recogió su equipo y se fue, dejando atrás el cadáver de la cabra. La carne de duende era tóxica para los humanos y la mayoría de los animales. Y un huésped que había portado embriones de duende probablemente también estaba contaminado. Además, después de lo que acababa de ver, no lo comería aunque pudiera. Regresó a los trigales donde previamente había matado a 4 goblins, les había cortado las orejas como prueba y había sacado sus cuerpos de la tierra para arrojarlos a un páramo cercano. Solo entonces regresó a la aldea. Saludando al guardia apostado en la entrada,
pasó a través del muro de tierra y la cerca de madera. Dentro, el pueblo estaba tranquilo y animado. Los niños jugaban descalzos en el camino fangoso, sus gastados vestidos de lino se balanceaban mientras reían y se perseguían unos a otros. Las cabañas con cercas tenían jardines vibrantes llenos de flores y enredaderas. Gauss hizo una pausa y lo asimiló todo. Comparado con pueblos más al sur, este parecía más rico y más seguro. Sintió que algo se agitaba en su interior, los recuerdos de la tierra natal del Gauss original resurgieron. Pero la tranquilidad pronto se rompió. Una niña, distraída mientras jugaba, se estrelló directamente contra él. Gauss instintivamente extendió la mano para ayudarla a estabilizarse. ¿Estás bien? Estoy bien. Al principio parecía nerviosa, pero tras ver el rostro amable y atractivo de Gauss, se relajó un poco. Gracias. Ten cuidado la próxima vez. Gauss sonrió y la ayudó a levantarse. Al verla decir adiós tímidamente con la mano antes de correr de regreso con sus amigos, no pudo evitar sonreír. En algún momento, su carisma aumentó de 5 a 6. Un mayor carisma mejoraba sutilmente la apariencia, pero sobre todo aumentaba el magnetismo personal y las relaciones sociales, ayudando a los demás a confiar instintivamente en él. Tras observar la tranquila aldea, Gauss decidió no apresurarse. Acabaría con los goblins cercanos y pasaría un tiempo allí subiendo de nivel. Su objetivo era alcanzar las 100 muertes de monstruos. Además, la práctica de hechizos en combate real era muy eficiente. Esta era una oportunidad inmejorable. Sus habilidades eran las siguientes. Truco de nivel 0, mano de mago NVL, 3, 1 diagonal 50. Hechizo de nivel 1, misil mágico NVL, 2, 15 diagonal 20. Hechizo de nivel 1, armadura de mago NVL, 2, 19 diagonal 20. Mage Han ya había alcanzado el nivel 3. La armadura de mago estaba casi en el siguiente nivel y últimamente, cada vez que la lanzaba, sentía una extraña corriente cálida fluir a través de su cuerpo. Algo estaba cambiando. Capítulo 69. Goblins Diabólicos. Gauss obtuvo el documento de finalización de la misión firmado por el jefe de la aldea. El jefe originalmente pensó que Gauss se iría rápidamente como la mayoría de los aventureros, pero al escuchar que tenía la intención de quedarse un tiempo más para eliminar goblins cercanos, su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Cuando Gauss preguntó si había una posada donde quedarse, el jefe agitó las manos con entusiasmo y lo condujo a una habitación de huéspedes en su propia casa, especialmente arreglada para él. Por supuesto, el jefe acogió con agrado la decisión de Gauss de continuar eliminando goblins. Incluso si los demás estaban lejos, podían ser una amenaza potencial, los goblins no eran criaturas estáticas. Un aventurero que seguía trabajando sin pago extra era raro. Incapaz de rechazar la bondad del jefe, Gauss se quedó temporalmente en su casa. Además del jefe y su nuera, también vivía un niño de unos 10 años, de pelo corto castaño oscuro. Al saber que Gauss era un aventurero, el niño se emocionó y lo acosó con preguntas sin fin. ¿Los duendes se bañan? ¿Hacen caca? ¿Quién es más fuerte, un humano promedio o un duende? ¿Cómo me convierto en un aventurero? Gauss respondió con calma mientras revisaba las orejas de duende, objetos de prueba, para evitar que se pudrieran bajo la luz de la lámpara de aceite. Si no las hubiera conservado, al regresar a Pueblo Greyrock probablemente estarían irreconocibles. Luego lavó sus manos y comenzó a mantener su armadura y armas. Frotando un paño de piel de ciervo empapado en aceite sobre su espada, la luz de la luna reflejada en la hoja formaba un hermoso arco azulado. Por suerte, el niño no se mostró alborotador, se quedó tumbado cerca, con ojos llenos de asombro. Gauss lo dejó mirar. Genos, es hora de dormir. La madre del niño, una mujer regordeta y de sonrisa amable, lo llamó.
De mala gana, el niño saltó del taburete. Continúa ahora. ¿Puedo ir a buscarte mañana?, preguntó el niño con admiración. Gauss dudó. Solo si te despiertas temprano, probablemente me iré por la mañana. ¿Puedo ir contigo? Lo siento, pero no. La madre sonrió y apartó al niño, quien le dirigió a Gauss una última mirada terca y melancólica. Gauss meneó la cabeza, sabiendo que quizá había influido en el futuro de ese chico. Tal vez, años después, otro joven dejaría su hogar para convertirse en aventurero. No estaba seguro de si eso era bueno o malo. Tras la partida del niño, Gauss volvió a mantener su equipo. Era parte del día a día de un aventurero, cuidar el propio equipo para que nada fallara en momentos cruciales. Al día siguiente, tras un desayuno caliente ofrecido por el jefe, Gauss partió nuevamente. La comida no fue de su agrado, así que discretamente masticó unas tiras de carne seca de emergencia de su mochila mientras caminaba. Me voy, dijo despidiéndose del jefe y de Genos. Jefe, ¿mencionó que alguien de una aldea vecina vio goblins recientemente? Sí, lo mencionó un líder de caravana hace unos días. Solo gira a la izquierda al salir del pueblo y sigue el camino, el primer pueblo al que llegues es ese. Satisfecho con esta vaga pista, Gauss partió nuevamente. Incluso un rumor era mejor que buscar sin rumbo. En el bosque, hacia la tarde, la luz dorada se filtraba a través del dosel, tiñendo todo de calidez. Junto a las raíces expuestas de un viejo roble, el corazón del cazador Randall se helaba cada vez más. Apretó los dientes mientras un sudor frío le recorría el rostro. La horrible herida en su pierna, apenas vendada, le dolía terriblemente. Qué irónico ser herido por una de sus propias trampas. A solo 20 pasos, entre arbustos sombreados, varios pares de ojos brillantes lo observaban con hambre. Duendes. Estas criaturas demacradas eran de los goblins más flacos, en condiciones normales, Randall los habría ahuyentado. Pero la herida lo debilitaba y la noche se acercaba. Miró su arco. Solo eso lo mantenía a raya, pero pronto no tendría fuerzas ni para tensarlo, y jamás daría a nada en la oscuridad total. Una sensación de fatalidad se apoderó de él. Podría no sobrevivir esa noche. El dolor comenzó a adormecerlo. Antes de perder la conciencia, la imagen de su hija Taylor cruzó ante sus ojos, dulce e inocente. Su madre había muerto años atrás, y ahora él también estaba al borde de la muerte. ¿Qué pasaría con ella? No tenía parientes en el pueblo, solo un forastero. Incluso si alguien la acogía, ¿la tratarían bien? Una oleada de instinto de supervivencia lo trajo de vuelta. Los duendes, oliendo su debilidad, comenzaron a acercarse silenciosamente como moscas. Randall rugió, como una bestia. Atrás. Escoria sucia. Intentó tensar el arco, pero era demasiado débil. Sus brazos temblaban y la flecha cayó a unos pies de distancia, incrustándose en la tierra. Los goblins, viendo su debilidad, sonrieron con malicia y avanzaron como hienas que perciben la sangre. Parloteando y riendo, sus grotescos ojos brillaban bajo la oscuridad como demonios del infierno. Capítulo 70. Rescate a tiempo. Vamos. Vamos, gritó Randall con voz ronca, amenazante. De repente, uno de los duendes del extremo izquierdo, un poco más grande que los demás, dejó escapar un grito desgarrador y se abalanzó sobre él como un rayo, blandiendo una daga muy oxidada. Se acabó. Ya no puedo asustarlos. La mente de Randall se quedó en blanco. No le quedaban fuerzas para resistir. Todo lo que pudo hacer fue observar con desesperación cómo la feroz criatura cargaba hacia él, apestando a inmundicia, podredumbre y heces, mientras la espada oxidada en su mano se hacía cada vez más grande ante su visión. Gusto. Justo en ese momento crítico, un sonido agudo y cortante atravesó el aire opresivo desde un costado.
Plaf. Un orbe de energía azul atravesó la oscuridad a una velocidad mucho mayor que la del goblin. Golpeó el costado de la criatura con precisión milimétrica. La fuerza y el impacto destructivo le desgarraron la piel y los músculos al instante. Tiras de carne escarlata se partieron como cuerdas rotas. El grotesco cuerpo verde del duende salió volando y se estrelló contra un tronco de árbol. Se movió un par de veces y luego se deslizó sin vida hasta el suelo. Los goblins restantes se congelaron ante el repentino ataque y la espantosa muerte de su compañero. Sus turbios ojos amarillos se llenaron de terror. Sus gargantas se cerraron nerviosamente y su avance, antes agresivo, se tornó rígido y vacilante. Lentamente, se giraron hacia el origen del ataque. Randall jadeaba, su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. El repentino giro de los acontecimientos lo dejó aturdido. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que había ocurrido, giró la cabeza hacia la figura que había enviado el orbe azul. A través de las copas de los árboles, la pálida luz de la luna iluminaba la silueta de un hombre joven, alto y bien formado. Bueno, no llego demasiado tarde. ¿Salvado? Randall sintió una oleada de alivio como si lo hubieran sacado de las fauces de la muerte. Cuidado, aún quedan algunos, logró advertir al desconocido, casi sin voz. Era de noche, y los goblins en el bosque eran mucho más peligrosos que durante el día. Un movimiento en falso podía ser fatal. No te preocupes, tengo experiencia. No los dejaré escapar, dijo el joven con serenidad. Soy un cazador de duendes. ¿Asesino de duendes? Randall quedó atónito. Antes de que pudiera responder, el joven se movió como un rayo de plata atravesando la maleza. Silbido. Con un movimiento de muñeca, su estoque cortó el aire como una serpiente y atravesó la garganta del goblin más cercano. Un tenue brillo mágico brillaba a lo largo de la hoja. El segundo. Desde otra dirección, una lanza de hueso voló hacia él. Cuidado, quiso gritar Randall, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. La lanza impactó al joven, pero un destello de luz azul desvió el ataque. La lanza cayó al suelo sin daño. Otro goblin, aparentemente envalentonado por su camarada, rodó hacia adelante y se abalanzó con una daga de piedra hacia las costillas del joven. Zumbido. Una leve ondulación brilló alrededor de la armadura de cuero del joven. El ataque fue completamente anulado por una fuerza misteriosa. Mientras el goblin se quedaba paralizado, el estoque del joven se movió hacia arriba. Barra oblicua. La hoja atravesó el cuello del goblin como una guillotina. La cabeza voló hacia el cielo, dejando un rastro de sangre carmesí. El tercero. La voz tranquila resonó de nuevo en la noche. Para los dos goblins restantes, fue una sentencia de muerte. Tras ver a 3 compañeros asesinados en un instante, entraron en pánico y huyeron, tropezando y arrastrándose entre la maleza. Pero el joven era más rápido. Con unos pocos pasos, alcanzó al que había lanzado la lanza de hueso y le clavó el estoque en el corazón. ¿Creías que podrías emboscarme y huir? El cuarto. Luego sacó la varita de hueso de su cintura y apuntó al último goblin que huía. Un orbe azul de magia se formó rápidamente. Zumbido. El orbe estalló como un cometa y golpeó al goblin directamente en la espalda. La fuerza lo aplastó contra el suelo, derramando sangre de sus heridas. Quinto. Apoyado en las raíces del árbol, Randall se quedó sin palabras. Este joven era increíblemente fuerte. Cada corte era preciso, cada paso letal, como alguien despiezando pollos con facilidad. ¿Estás bien?, preguntó el joven mientras se acercaba, mirando el vendaje ensangrentado en la pierna de Randall. Era Gauss. Estoy bien, dijo Randall con los labios pálidos.
Gracias por salvarme. Ahora que todo había terminado, Randall sintió una profunda gratitud y asombro hacia su Salvador. A sus ojos, aquel joven que había salvado su vida y el futuro de su hija Taylor parecía un ángel. Solo después de tanta desesperación pudo apreciar plenamente lo que significaba sobrevivir. Déjame curar tu herida. Gauss examinó la pierna de Randall y sacó vendas, polvo para detener la sangre y suministros básicos de primeros auxilios. Nunca los había usado antes, pero siempre los llevaba consigo. Esta vez, la previsión dio resultado. Tras curar la herida, Gauss cargó a Randall en su espalda y comenzó a caminar con paso firme hacia el pueblo. No te duermas. Quédate conmigo. Entendido. Gracias. ¿Sabes el camino?, preguntó Randall, preocupado por la oscuridad y los senderos del bosque. Tranquilo. Vengo de tu pueblo, le aseguró Gauss. Había aceptado una misión temporal de los aldeanos, buscar duendes y comprobar el estado de un cazador que no había regresado. Por suerte, ambos objetivos coincidieron perfectamente, salvó una vida, obtuvo una recompensa y eliminó goblins en el proceso. Triple victoria. Gauss echó un vistazo a su mapa mental y siguió un camino claro y brillante de regreso. Probablemente podría regresar con los ojos cerrados. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomidueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera.
Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Buc. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zafkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.